GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 17 de agosto de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Enclavadas en el desierto, gigantescas pirámides, monumentales templos y la esfinge como guardiana de varios milenios de ingeniería increíble que, basada en creencias religiosas, llevó a un pueblo a lograr hazañas increíbles. Religión egipcia. Ese es nuestro tema de hoy, segundo de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia, y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto? Muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy, muy interesante, una de las culturas, digamos, más ricas por lo que sabemos de historia, que documentó absolutamente todo o una gran parte de sus creencias religiosas al grado de dejar textos completos. Es muy interesante la cosmovisión egipcia y de eso vamos a hablar hoy, de la cosmovisión del Antiguo Egipto. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Gracias, doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio Salcido, radioescuchas que nos siguen en forma sabatina y más allá en versión de YouTube. Agradecemos la preferencia en este tema que dijo Ignacio, apasionante, palabras básicas como pirámides, esfinges, animales sagrados, y la primera noción del sincretismo y el término panteonismo, palabras clave, panteonismo, momificación, más allá, culto de los muertos, libro de los muertos, libro de la vida. Adéntrense con nosotros en esta fascinante aventura por la historia. Y yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar la obertura de la ópera Aida, muy ad hoc al tema. Y bueno, pues Egipto siempre enigmático. Los griegos iban a Egipto a aprender. De hecho, la mayoría de los filósofos, de los historiadores, fueron a Egipto, necesitaban ir a Egipto. Los hierofantes de Grecia iban a prepararse con los sacerdotes egipcios. Y pues sigue siendo un enigma. Un enigma que creo que se puede entender desde una perspectiva moderna, sociológica, cómo es que se construyó una sociedad tan fuerte, con un sistema de creencias que predicaba mucho la colaboración, la ayuda mutua, el hecho de ser parte de un todo. Los principios básicos de la religión del Antiguo Egipto no se orientaban, como muchas veces lo creemos, a marcar una distinción jerárquica dura entre las escalas superiores y los que no tomaban las decisiones o el pueblo, por llamarlo de alguna manera. No se veía a los gobernantes como seres que tuvieran alguna característica esencial. De hecho, el estudio de la religión y de las creencias en que se sustentó este crecimiento exponencial de la cultura egipcia ha llevado a concluir que estudiar la religión del Antiguo Egipto implica estudiar la mitología, lo que en ese momento era la ciencia, también la medicina, incluso una protopsiquiatría, magia, espiritismo, herbología y ya en términos duros y modernos lo que era la religión. Que aquí cabe también algo que no hicimos el programa anterior, y eso que era el primero que abordaba el tema de las religiones. ¿Qué es en sí una religión? Es decir, ¿qué es una religión? ¿Qué es lo que caracteriza a una religión
de una superstición. Creo que sentar esa premisa nos ayuda también para entonces de allí partir y examinar una de las religiones más complejas y en lo personal adentrarnos en el estudio de la religión egipcia nos lleva incluso a postulados modernos sobre cómo se debe vivir la vida. Sí, Nacho, yo te diría, vamos a poner en el centro a la persona humana y sobre todo como es la filosofía, porque es una filosofía egipcia, en el centro, una forma tanto horizontal como vertical. Inclusive ahorita decía Luis Alberto los griegos, yo voy a hablar un poquito de los romanos. El propio Julio César, al hablar de las conquistas, y a la hora fue conquistado por una faraona que fue Cleopatra, no era tanto por los tesoros, era el maíz, porque era un pueblo riquísimo en la agricultura, entonces necesitaban sus huestes y su pueblo estar bien alimentados para seguir emprendiendo, expandir su imperio precisamente. Entonces, y bien alimentados estaban, tenían fábricas enormes de cerveza. Así es, entonces, ¿cuántas leyendas inclusive? Bueno, en ese momento cuando hablemos de las tradiciones judeo-cristiana, primero son huéspedes, después son esclavos, entonces, y siempre eso, al lomo de esclavos sacando todo eso, pirámides, cosechas, entonces, Egipto, por supuesto que es un epicentro en la historia de la humanidad, y como centro, está el hombre a través de la religión. Alguna vez, voy a citar a dos maestros, hay que ponerse de pie, uno es, en paz descanse, don Luis Aspe Pico, que me decía que la religión viene de religare, o sea, buscar un vínculo, religar, o sea, en este caso, el ser creado con el creador. Entonces, de ahí es donde empieza precisamente el panteísmo, que es, la palabra panteón no es lugar de muertos, es pan hacia más allá de donde esté, o donde está Dios, acercarse a esa perfección, a esa santidad, a esa divinidad. Y ellos le mandaron, hicieron muchos atributos en ciertos personajes, mitad humanos, mitad dioses, como le iremos a narrar en este programa. Pero también inclusive podemos decir en cuanto a literatura, ese cuento de Sinué el egipcio, y citando a otro maestro mío de mi prepa La Salle, del maestro Manuel Nolasco Aguirre, del cual aprendí que el libro más antiguo que se tiene conocimiento, al menos a esa época, y lo dice Francisco Montes de Oca en su libro Literatura Universal, es precisamente egipcio, que son máximas de Tautep e Instrucción Ameriquere, que por pruebas que le hicieron eran más antiguos de cuando se escribió los textos bíblicos judeo-cristianos. Entonces claro, es una referencia importantísima. Máximas de Tautec e Instrucción Ameriquere. Es que hay textos antiquísimos en que se sustenta el dogma de la cultura egipcia. Y partiendo entonces de esta premisa, ¿qué es una religión? Es imposible definirlo como tal, sobre todo hablábamos en el programa anterior que hay 4.400 religiones en el mundo, números redondos obviamente no se puede contabilizar, pero la diferencia, por ejemplo, porque nos podemos encontrar conceptos como el de superstición, pues es que la superstición no tiene una estructura. La superstición es simplemente, por ejemplo, creer en que se aparece un fantasma. Bueno, pues una persona supersticiosa, pero no tiene no se le aplica un significado, no genera un sistema de significado que nos permita sentirnos parte de algo más, pero con un punto de inicio y un punto de partida. Como un concepto más definido, a diferencia de lo que es mito y lo que es leyenda, por ejemplo. Digamos que la religión nos permite... la religión sería como un océano en el que nosotros podemos navegar del punto A al punto B. Ajá. Y lo navegamos con la fe. No lo podemos navegar con los conceptos científicos. Y la superstición es simplemente una roca. Esa está ahí y yo creo que está allí. Pero en la religión sí tenemos que creer que el embarcarnos en ese mar que se llama religión, la que sea, nos va a llevar a algún lugar. Esa es creo la diferencia. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en un aspecto, ¿no? En el caso particular de la religión, contiene dogmas, los cuales en buena medida son inmutables. Una vez que aceptas el dogma, por decir, de la Santísima Trinidad, en el ejemplo del cristianismo, ya no puedes buscarle otros asegúnes. En el caso particular de la mitología, incontrovertibles, no se pueden... No, pero no son mitos, son dogmas. No se pueden controvertir, o sea, el dogma lo aceptas, no lo puedes controvertir, no lo puedes poner en tela de juicio. Es una verdad absoluta, apodítica, así es. En cambio, en el caso particular de las mitologías, que se convierten en religiones, pero que tienen la característica de sí ser combinadas con otras ideas. Vamos al caso concreto de Egipto.
no hay un texto único de Egipto. Son muchos textos, son muchos momentos, hay muchas versiones e inclusive podemos decir que hay relatos que van cambiando con el tiempo. Una, por decir, Isis, Osiris, Atón, Ra, empiezan a tener aceptaciones de acuerdo a los mismos faraones. Sabemos que hubo faraones que cambiaron el concepto de Atón y de Amón, ¿sí? Y eso significa que en el caso particular de la religión egipcia, sí había transmutaciones de personajes, sí crecían de alguna manera, sí cambiaban a lo largo de las épocas. Ahora, tú nos ibas a hablar ahorita del Alto y del Bajo Egipto, Carlos. Es que en Egipto, de acuerdo con los datos más precisos, podemos hablar de hasta 3 y 4 milenios de historia. Sí. En esos 3 o 4 milenios, la mitología sufrió transformaciones radicales. Así es, pues de hecho Napoleón ante las pirámides fue lo que dijo en sus primeras campañas, cuando iba a luchar en Egipto, que 5 milenios de historia los contemplaban. Es un tema bello, yo lo catalogaría como bello, porque la creencia se basaba en que la vida en la Tierra es simplemente un momento, es una etapa transicional hacia algo. Hay que decirlo así, Nacho, un episodio nada más. Exacto, hacia algo de mayor valía. Y a la muerte no se le veía como algo malo. Ni la negativo. Muerte, exacto. La muerte era trascender precisamente. Era una cuestión que ocurría, pero que nos llevaba hacia un universo distinto, hacia un mundo distinto, en el que simplemente las realidades eran diferentes y digamos que era la recompensa a haber vivido una buena vida. Pero ¿cómo catalogaban este estándar o este criterio de juzgamiento sobre qué era vivir una buena vida? Estimaban ellos que en la vida en la tierra debían mantener el principio del Ma'at y lo han traducido como armonía. Me gusta más cómo se define sin el armonía en español. Es una forma de precisarlo, pero el Ma'at implica un entendimiento de que mis propias acciones tienen un efecto no nada más en mí, sino que también en la vida de los demás y en el funcionamiento del universo. Entonces el egipcio antiguo era consciente de que él no era un individuo aislado, que no era suficiente por sí mismo, sino que era parte de un gran sistema que era el universo. Es como la cultura, muchas culturas indígenas que erróneamente se les atribuye ignorancia cuando están llenas de sabiduría y que decían, es que, ¿y por qué tú cuidas la naturaleza? O sea, que llegaron a preguntar, ¿y tú por qué cuidas la naturaleza? Pues porque yo soy naturaleza. Cuando los indígenas llegaban a ver toda la destrucción de la industrialización y demás, y no nos damos cuenta nosotros, bajo el sistema que actualmente vivimos, que estamos haciéndole daño a un sistema inmenso del que formamos parte. Entonces, para mí la palabra es bello, que una colectividad antigua, que una sociedad antigua tuviera esta visión de cada individuo como parte de un todo, como parte de un sistema universal, y que fueran conscientes de que sus acciones inciden no solamente en ellos, sino en su comunidad y también en el universo, pues ya habla también de algo que va, en el programa anterior comentábamos, cómo el ser humano ha sido capaz de crear obras grandiosas por la capacidad de creer en lo que no puede ver. Y aquí podemos ver una creencia que tiene mucho de enriquecedor, desde que el tejido de la creencia implica que yo debo comportarme de manera responsable, porque mis acciones pueden perjudicarme a mí, a ti y al universo. Entonces estoy sentando ya la masa primaria para una sociedad muy fuerte, porque todos van a cuidarse entre todos. Se esperaba entonces que todas las personas fueran conscientes de esta interdependencia para mantener un equilibrio, porque según el dogma, precisamente, la voluntad de los dioses era producir la mayor cantidad de placer y felicidad para los humanos a través de una existencia armoniosa que también les permitiera a los dioses realizar sus tareas. Es decir, la conducta de las personas incidía no nada más en la esfera de lo terrenal, sino también en la facilidad o dificultad con que los dioses efectuaban sus tareas.
Me gusta mucho y nos quedamos con lo de la armonía, porque si hay algo que es armonioso, es Egipto. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, dentro de la serie Religiones, la egipcia. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Ávila y un servidor, los dialogantes de esta historia. Y bueno, algo que mencionaba el licenciado Salcido hace un momento era la armonía. Y encontramos, cada vez se descubre más en Egipto. Todo pareciera indicar que si bien es cierto que por varios milenios se veía Egipto, pero no se entendía, y fue hasta precisamente regresando con Napoleón Bonaparte que se descubre la famosa piedra Rosetta. Era una piedra de como 1,5 metros, 2 metros, que estaba grabada el mismo texto en griego, en arameo y en egipcio, o sea, en los jeroglíficos egipcios. Y los sabios se pusieron a revisar, a hacer las transcripciones de lo que decía en arameo, que lo conocían, de lo que decía en griego, y lo comparaban con lo que decían los jeroglíficos egipcios, y entonces empezaron a crear frases, palabras. Finalmente se pudo conocer lo que era Egipto. Gracias a la piedra Rosetta se pudieron empezar a traducir manuscritos, muchos papiros. Y hay que decirlo, Luis Alberto, a descifrar ese gran misterio de ese pueblo, lo que hoy conocemos como República Árabe Unida, que es su nombre oficial actual, en el contexto actual, pero era el imperio egipcio, dominado por faraones, y geográficamente entre África y obviamente lo que conocemos como el Oriente Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, es lo mágico hasta la geografía. Lo más interesante, las gigantescas estelas que se encuentran en los templos de Karnak, donde aparece la lista de todos los faraones egipcios y donde se ha dado ya valor de carácter científico, histórico a esa relación que, como nos decía hace un momento el licenciado Salcido, estamos hablando de 4,000 años de historia antes de Cristo. ¿Serán, Luis Alberto, las dinastías mejor documentadas en piedra? Porque ves que hay dinastías en otras casas reales que se pierden, también conocimientos de astronomía, matemática, o sea, era un pueblo muy completo a la vez que complejo, ¿verdad? Entonces, y que tenía muy bien repartidos los trabajos, porque el faraón, el hijo de Ra, la casa del sol, tenía un trabajo específico de administración, pero había una buena cantidad de sacerdotes que se dedicaban a escribir, se dedicaban a analizar todo, a crear filosofía. Por eso les digo, los grandes filósofos griegos, los historiadores griegos, fueron a Egipto a aprender, a conocer. Fueron a inspirarse. También, entonces, era una casta sacerdotal, podemos decirlo así, instruida y leída. Y también fueron los constructores en grande y edificaron lo que hoy conocemos como las pirámides, los templos y todo eso, ¿no? Claro, y muy interesante también cómo es que lograban divulgar, porque una cosa es tener una religión con principios que son útiles para generar una sociedad fuerte, y otra, la capacidad de transmitir esos principios y de que permeen hacia la colectividad para que los adopten como propios y vivan de acuerdo con esos principios. ¿Cómo es que lo lograban? Tenían obviamente una sociedad jerarquizada, una clase sacerdotal muy fuerte, pero también como parte de su cultura
los templos eran lugares a los que las personas se acercaban, y uno pensaría que los templos se parecen a los templos actuales en los que podemos entrar y admirar absolutamente todo lo que hay, y si son templos, por ejemplo, que tengan representaciones de los dioses o de santos, las podemos ver allí. No era así. Los templos eran la morada de los dioses, y solamente los sacerdotes de la más alta jerarquía se encargaban de custodiar a esos dioses que estaban en las partes más, digamos, más custodiadas, más apartadas, mejor resguardadas, lo más adentro del templo. Ahí estaba Sanctum Sanctorum, el equivalente. Una las forma más representaciones. antigua de lo que conocemos. Nos reservamos el derecho de admisión. No, tiene que ser una élite instruida, capacitada, instruida para entrar, porque era entrar un plano divino, no era una construcción. y además más. hablaban otro idioma los sacerdotes. Así es, de hecho eran muchos años de formación para poder formar parte de ¿Esta élite? Exacto, de esta élite religiosa. Pero sí se permitía al pueblo las aproximaciones en el perímetro de los templos, y hasta cierto punto, que era donde tomaban lo que iban a ofrecer como ofrenda, y se les permitía también rendir culto, rendir tributo. Pero hay algo más, que no estamos tan familiarizados con eso de Egipto. Tenían muchísimas festividades, y eran festividades que los carnavales se quedan cortos. Los estándares morales actuales no tenían absolutamente nada que ver con lo que se consideraba normal en ese momento y en las festividades. ¿Por qué? Porque para el pueblo egipcio, según lo que se ha documentado, absolutamente todo era parte de la divinidad humana. Y cuando me refiero a todo, era todo. Entonces ya podremos imaginar cómo eran esas fiestas. Quizá, por ejemplo, las podríamos equiparar, y esto viene a colación con la representación esta de las Olimpiadas, a las bacanales que en su momento festejaban los griegos, en las que había desenfreno y había un culto a prácticamente todo lo que fuera propio de la naturaleza humana, sin principio moral alguno. Así era, y no por malo, sino porque era lo natural. Corrían grandes cantidades de cerveza, que era una bebida que sustentó también al pueblo egipcio, ¿por qué no decirlo? Se tienen registradas grandes fábricas de, y hay que de decirlo, cerveza, graneros. un honor a los placeres de la vida, que todo. no se vea como un sentido, como dices, peyorativo, sino como parte de nuestra propia naturaleza humana. Y acuérdense a la historia, sus usos y costumbres era bien visto, o sea, no había una etiqueta o cliché como diríamos en tiempos actuales. Así es, entonces era un festival que incluía todo tipo de actos, incluía embriaguez, oraciones, bendiciones para todo, para la familia, la salud, ofrendas de gratitud, de petición. Durante estos festivales se realizaban exhibiciones de las deidades, las sacaban de los templos y las ponían a navegar por el Nilo, o recorrían las calles y la gente las podía ver. Entonces era también una manera de popularizar el culto. Por un lado, tenían un equipo fuerte de sacerdotes que tenían que tener una formación muy sólida, porque tomaba mucho tiempo que pudieran consagrarse a la vida mística, por llamarlo de alguna manera. Y por el otro, también tenían este sistema para difundir el culto entre todas las clases sociales, pero lo más importante que todo, es que toda la sociedad asistía a los festivales. No tenían ningún sesgo o ninguna característica o connotación de decir esos son para el pueblo y la élite no va. No, iban los miembros mayores de la comunidad, los ricos, los pobres, la clase dominante, los esclavos. ¿Por qué? Porque partimos exactamente de lo que acabábamos de indicar, que era el Ma'at, la armonía, el ser parte de un todo. Y entonces el hecho de que toda la sociedad, tanto ricos como pobres, como esclavos, como dueños, como ancianos, como jóvenes, convivieran exactamente en un plano de igualdad, era la representación viva de que sus existencias estaban entrelazadas, y que a través de esa fe de interdependencia reconocían que sus vidas conformaban un tejido con todos los demás. Hay obviamente una serie de dioses en los que se personificaba la creencia de los egipcios. De hecho, Ma'at también estaba personificada como una diosa que sostenía
la pluma blanca de la verdad, pero el Dios de dioses, el Dios de los dioses, que incluso es el que permitía a los dioses interactuar con los humanos y a los humanos interactuar con los dioses, se conoce como Eka y lo han traducido como magia. Eka es un ser eterno que estuvo presente en el acto de la creación. Más adelante vamos a ver cómo el acto de la creación de los egipcios, igual que muchas religiones, encuentra su origen en los elementos básicos, en el agua, en la tierra, en el aire, en la humedad. Eka era el dios de la magia y el dios de la medicina, pero también era el poder que permitía a los dioses realizar sus funciones y permitía que los humanos se comunicaran con los dioses. Era omnipresente, universal, e imbuía la vida diaria de los egipcios con magia y significado, nutriendo el principio de Ma'at, del cual dependía la vida. Ahora, ¿para qué querían los egipcios? ¿Cuál era la recompensa? Porque también es como el ejemplo que comenté al principio. Si la religión es un océano en el que voy a navegar de un punto a otro basado simplemente en la fe, ¿cuál era ese otro punto? ¿Para qué voy a querer formar parte de esa armonía y comportarme bajo esos principios? Lo que pasa es que si honro a Eka observando los principios de Ma'at, es decir, los principios de la vida de armonía, yo voy a alinearme con los dioses y con las fuerzas de la luz, y esta fuerza que voy a tener va a permitirme luchar contra las fuerzas de la oscuridad y el caos. No hay nada peor para los egipcios que la oscuridad y el caos. La peor pesadilla, llamándolo en términos llanos, para una persona que profesaba esa religión era morir y que allí se acabara todo. Era morir y que se apagaran las luces en ese momento. Entonces, si habían tenido una vida de acuerdo a los principios del Ma'at, ellos se aseguraban una recepción de bienvenida en el Salón de la Verdad después de la muerte y un juicio amable por parte de Osiris, el señor de los muertos. Eka, entonces, es no nada más el que alimenta este principio de armonía, sino el que es un intermediario entre las personas y los dioses. Así como los dioses del antiguo Egipto eran vistos como señores de la creación y obviamente como custodios del orden, también eran vistos como seres que estaban a la altura del pueblo y le tendían la mano para ayudarlos. Eso generó también una religión muy fuerte porque no sentían una deidad lejana, una deidad que los hacía sentir inferiores. Era a quien debían la creación y el mundo hermoso en el que vivían, y era tanto su temor a no tener a no recibir en el momento de su muerte los rituales necesarios para asegurarse la vida después de la muerte, que por ejemplo rehusaban realizar campañas militares muy distantes por temor a morir lejos y que no pudieran regresarlos para realizar los cultos. También existía en esa época mucha resistencia para que las hijas de la realeza contrajeran matrimonio con realezas que tenían sus reinos en territorios distantes. Es decir, los egipcios verdaderamente aspiraban a esta vida después de la vida. Te escucho, Carlos. Entonces, vamos a hacer una primera conclusión. Su naturaleza eran endogámicos para mantener ese puritanismo, esa forma de conservar su convicción en la especie. No buscaban los desapegos acá a su terruño, o sea, no pueden ir más allá porque perdían ese poder o ese derecho a regresar al más allá de la vida. Esa magia, pero también los sacerdotes que sean magos no quisieran cosas extraordinarias, sino querían aprender de ese tributo, de esa magia como poder de crear vida. De ahí que estuviera asociada a la medicina, a la curación, a la agricultura, a todas las ciencias. Es como parte de ese orden universal. Vamos a entenderlo así, de esa manera. Sí, yo siento un detalle muy interesante. Los egipcios eran politeístas, pero aquí hay un aspecto muy trascendente. La mayoría de los pueblos los vamos a encontrar, y en la medida en que vayamos avanzando en esta serie, que van a adorar a las fuerzas naturales, por las fuerzas naturales en sí: sol, luna, el mar, los rayos, etcétera, etcétera. Pero los egipcios también hacían eso, porque bueno, pues Amón-Ra era el sol, que era uno de los dioses principales,
Pero como nos acaba de explicar Nacho hace un momento, también buscaban algo más allá. Y ese más allá era la trascendencia. Tenían capacidad para buscar trascender. Es decir, sentían, como dijo Nacho hace un momento, que su vida no terminaba aquí, que la vida era un episodio, dijiste tú, Así Carlos. Es, y tener un episodio que tenían una gran devoción hacia la figura de los gatos. Los gatos siameses, cualquier especie, y hasta eran enterrados porque eran sus guías en ese peregrinar al más allá. Okay. También la adoración hacia las cobras, también un momento la víbora no estaba no asociado con el mal, era porque tenía un lugar, una función en su universo de ellos. Ok, entonces nos quedamos en el detalle de que había algo más allá de la muerte. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Los dialogantes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa y un servidor. Hoy nuestro tema de segundo de la serie Religiones, los egipcios. Y entonces estábamos comentando que ellos tenían una idea, y ahorita vamos a ver precisamente eso, de lo que es trascender, ir más allá. Pero también tenían muy clara una idea de origen, es decir, de dónde venía todo lo que existía. Así es muy interesante porque los egipcios antiguos muchas veces creemos que estaban obsesionados con morir y con la muerte y por el libro de los muertos, que erróneamente se considera que era como si fuera la Biblia, cuando realmente era nada más una especie de manual de instrucciones de qué hacer después. Pero ¿qué pensaban los egipcios? ¿Cuál era su mito fundacional? Ellos creían que en el principio de los tiempos no había absolutamente nada más que aguas arremolinadas en caos que se extendían por toda la eternidad. El caos tenía una denominación, lo llamaban Nu. De ese caos surgió una colina primordial. Ya estamos aquí con dos elementos: el agua, que eran aguas oscuras en caos y arremolinadas, y surge una colina que la denominaban Ben. Esa colina hizo surgir al gran dios Atum, que algunas versiones dicen que se llamaba más bien Ptah, pero en realidad digamos que estandarizado es Atum-Ra. Atum-Ra estaba ya en presencia de Eka, porque nos acordamos que Eka había existido desde el principio de los tiempos. Pues bien, cuando todavía existían solamente las aguas arremolinadas, la colina fundacional del Ben, y sobre esta Atum-Ra, él miró la nada y se sintió muy solo, y entonces decide hacer otros seres. ¿Y cómo? Vinculándose con su propia sombra. Con su sombra él procrea a dos hijos: a Shu, que según la mitología egipcia lo escupió, le dio vida escupiéndolo, y a Tefnut, que la vomitó y de esa manera le dio vida. Shu era el dios del aire y Tefnut era la diosa de la humedad. Shu le dio al mundo los principios de la vida, mientras que Tefnut aportó el orden. Dejando a su padre en el Ben, Shu y Tefnut se propusieron construir el mundo. Como se fueron mucho tiempo, Atum-Ra se preocupó por ellos y se quita un ojo, que ahora sabemos que es el principio de este ojo que todo lo ve. Esa es la primera referencia que se tiene, y manda al ojo a buscarlos y los encuentra, y entonces regresan Shu y Tefnut con el ojo de Atum-Ra, y el padre, agradecido porque habían regresado sus hijos, se pone a llorar. De ese llanto nacen los primeros seres humanos. Pero resulta
que los primeros seres humanos no tenían en dónde estar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Shu y Tefnut, que no olvidemos que eran hermanos, pero en ese momento también era muy normal, incluso muchas de las dinastías a lo largo de, es más, todavía el siglo pasado, se sustentaban en procrear entre miembros de la misma familia. Incestuosamente, hay que decirlo. Exacto, así. Pero, sí. como dices, se veía natural. Entonces Sí. el elemento viento es que el incesto y el tiene una elemento connotación negativa, ajá, ¿no? sí. Entonces Sí. el elemento viento y el elemento agua procrean. Así Entonces es. una montaña, y ahí viene el tercer elemento, que es la tierra. Entonces ahí se van, un elemento va generando otro Así elemento es. bajo esa cosmovisión de su versión particular de la creación. Muy bien hecho. Shu, exacto, dios del aire, y Tefnut, que era la diosa de la humedad, se aparean y dan a luz a Heb, que era la tierra, y a Nut, que era el cielo. ¿Y por qué creen que la tierra y el cielo se miran pero no se tocan? Pues decían los egipcios esta historia de que Heb y Nut, a pesar de ser hermanos, se enamoraron muchísimo y siempre querían estar juntos. Pero Atum-Ra no estuvo de acuerdo con eso y entonces los empujó para que siempre estuvieran distanciados, pudiendo verse pero no juntarse. Por eso el cielo y la tierra se ven pero no se juntan, porque son Heb y Nut para la mitología egipcia. Cuando se separan, y aquí ya les van a aparecer conocidos los nombres de los dioses, Nut estaba embarazada de Heb. Nut era el cielo, recordemos. Y de ese embarazo tiene a Osiris, a Isis, a Set, a Neftis y a Horus, que son los dioses que se consideran como más antiguos, pero ahora se sabe de una deidad que se llamaba Hathor, que es más antigua incluso que Isis. Entonces, esta es la historia, muy brevemente, de cómo fue la creación según la cosmovisión del antiguo Egipto. Es una historia muy bonita que nos refiere de nuevo a los elementos básicos, y como bien lo comentaste, Carlos, son analogías entre cómo la mezcla de los elementos nos regala el mundo. Asociándolo a los elementos de la naturaleza, como una justificación, como una argumentación de esa religión tan milenaria, la verdad. Y ahorita, antes del corte, platicamos acá el doctor Luis Alberto Cano, que me lo corroboraste. Conocemos las 3 pirámides gigantes, pero hay muchas más todavía de menor tamaño, muchas ciudades, muchos templos perdidos en todas esas arenas del alto y bajo egipcio, bajo el río, precisamente el río Nilo, el Nilo, así que también así tan legendario, la verdad. ¿Cuántas historias no tendrá ese río de conquistas, de pesadumbres y demás, de ese pueblo en serio tan maravilloso, Ignacio? Así es, y bueno, parte de sus creencias eran que la tierra, que obviamente era su país, era Egipto, reflejaba el cosmos. Se pensaba que las estrellas en el cielo nocturno y las constelaciones tenían una relación directa con la personalidad y el destino de las personas. Se creía también que los dioses animaban el cielo nocturno y que viajaban a través de él, pero no eran deidades distantes. Los dioses vivían junto al pueblo, y todavía podemos ver aquí principios muy primitivos de la religión, porque hay animismo. Los árboles se consideraban los hogares de los dioses. Incluso a una de las deidades más populares, que ya me refería a ella, Hathor, que se cree que es más antigua que Isis, era conocida como señora de la palma datilera o la dama del sicomoro, porque pensaban que ella prefería esos árboles en particular para descansar dentro o debajo de ellos debido a la sombra y a los frutos que proporcionaban. Las plantas y las flores también se asociaban con los dioses. Hay un árbol que se llama Ished, y a sus flores se les conocía como las flores de la vida porque tenían propiedades vivificantes. Y entonces la eternidad para los egipcios no era un concepto distante, incomprensible, inasequible, no era un concepto que los superara, era un concepto del que formaban parte porque diariamente podían ver la eternidad en los árboles, en las flores y en las estrellas. Ahora, qué interesante, algunos aspectos es, ya dentro de lo que era el culto, se generaron conflictos de carácter político entre los faraones y las castas de sacerdotes. Resulta que algunos, como Set,
como Tutankamón, el padre Tutankamón, creían en otros dioses o modificaban ligeramente a la mitología egipcia. Y, por ejemplo, a Amon-Ra lo van a convertir en Atón, lo que se va a considerar el primer dios, la primera vez en que hay monoteísmo en las religiones. Es muy fácil de descubrir a este Atón porque era como un solecito con muchas manitas que salían de él. Y trató, este faraón, trató de quitar el culto que por muchos años había llevado y crear un culto único con Atón. Eso fue terrible porque lo que más puedes odiar, lo que más odia cualquier ser humano es que le quiten sus privilegios, le quiten sus riquezas. Decía Nicolás Maquiavelo que perdonabas primero al asesino de tu padre que al que te quitaba tus bienes. Y entonces los sacerdotes se volvieron enemigos de Akenatón y lo mataron para conservar la tradición de Amon-Ra. Eso mismo pasó con Set. Y eso pasaba porque ellos faraones llegaron a asumirse como dioses vivientes, entonces podían hacer y deshacer en sus leyes, con los escribas, así, lo que se le viene en gana, como una convicción divina. Entonces era un choque con esa casta sacerdotal y en escalada con una pirámide, pues con el propio pueblo. Entonces broncas gratuitas se las buscaron así. Qué bueno que tocas ese tema para ver lo de la momificación. ¿Qué sentido tenía la momificación de los faraones? Pues es que era parte de conservarlos para la eternidad y precisamente la creencia de ellos tenía que ver con que una vez que su cuerpo físico se extinguía, que el último soplo de la vida como la conocemos llegaba, entonces su alma, que estaba conformada por 9 partes separadas, llegaba en algunas de esas partes ante el gran dios Osiris en un lugar llamado el Salón de la Verdad y en presencia de 42 jueces. Esos 42 jueces iban a pesar el corazón de la persona que se estaba presentando. Perdón, Nacho. Ese es precisamente el libro de los muertos, el famoso libro de los muertos. Esta es la creencia, este es el hacia dónde iban, para qué vivían, cómo vivían. Eran los fundamentos torales, es decir, para esto, entonces, ¿cómo está la cosa? El alma y el cuerpo pesado en una balanza. Es la balanza de el tu corazón. Vida. El corazón. Bueno, el corazón. Es que el alma constaba de 9 partes separadas. El cuerpo físico era una parte del alma. El alma era el Kat, que era el cuerpo físico. Ka, que era un doble de la persona. Ba, un pájaro con cabeza humana que podía volar entre la tierra y los cielos. Shuyet, una sombra. Ak, que es el que se presentaba junto con Saú y Sechem, porque Ak era el yo inmortal transformado. Y Ab era el corazón. Ren era un nombre secreto que tenían las personas. Entonces, estas partes del alma, que eran Ak, Saú, Sechem y Ab, se presentaban en el Salón de la Verdad, en presencia de Osiris, los 42 jueces, y pesaban a Ab, la parte del alma que equivale al corazón. ¿Y cuál era el reto? Tenía que ser más ligero que una pluma. ¿Y de qué dependía eso? Pues de la calidad de las vivencias de una persona. Tenían que hacer un juramento negativo. ¿Cuáles de los pecados no cometí? Lo tenían que decir, obviamente, bajo juramento. ¿Cuáles? No era un juramento positivo, era negativo. Yo jamás cometí y este. Entonces, como eran deidades las que los estaban juzgando, determinaban si su corazón, su Ab, que era como lo llamaban, tenía o no el mérito para pasar a la siguiente vida. Sería, Nacho, una báscula moral. Así Entre es. más pesado, más pecador fuiste, más ligero, más cercano a la santidad y trascendencia. Vaya cosmovisión, definitivamente. Oye, pero lo peor era que cuando el corazón se hundía en la balanza aquella, ¿qué pasaba? Era devorado por un monstruo, por Amut. Y allí lo que habíamos dicho, allí se apagaba la luz, allí se acababa la existencia. Las tinieblas, ¿sí? El destino. Así es. Pero si el corazón, si era más ligero que la pluma, todavía que tenía que esperar para que Osiris hablara con los 42 jueces y ver qué es lo que iba a ocurrir. Si le daban el visto bueno, atravesaba el Salón de la Verdad y lo guiaban en el barco de Raf-Af, que significa el que mira detrás de él, que era una criatura burlona y de malos modos. Y el reto era llevársela bien con él.
irónicamente, era una criatura muy malvada que tenía, era desagradable. Pero entonces, al mostrar amabilidad hacia Raf-Af, uno demostraba que era digno de ser transportado a través de las aguas del lago de los lirios hasta el campo de los juncos. Y allí es donde había ya un reflejo de la vida en la tierra. Pero allí no había enfermedad, ni decepción, ni muerte. El paraíso. Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Carlos, ¿qué nos espera para la próxima? Mitología grecorromana, que es Oye, ese es bien... Esa nos va a llevar, se me hace que un par de episodios, porque vale la pena analizar, desmenuzar, y sobre todo, ahora que estamos leyendo esa novela romana, desentraña muchas cosas, y el origen sobre todo de muchos de nuestros vocablos en lo cotidiano, en lo filosófico, y no me perdonarás, Nacho, en lo jurídico también. Así es. Nacho. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Carlos, especialmente también gracias al auditorio por habernos escuchado. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación. Y bueno, pues como dijo Carlos, para el próximo sábado 24 de agosto empezamos dentro de esta serie de las religiones con la mitología griega, porque bueno, los pueblos romanos la adaptaron. Muchas gracias. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.